En esta lección buscaremos referentes relacionados con nuestros conceptos base que nos ayudarán a crear un mood board de imágenes que defina nuestro camino creativo. Te lo enseño. Una vez teniendo ya el concepto y la personalidad de nuestra marca, ahora toca buscar referentes para ver y marcar nuestro camino creativo. Como ya vimos, nuestros conceptos se basan en el grito inicial de mambo o la onomatopeya que se genera, el movimiento del baile y luego para la gráfica me he decidido más por los pasos de baile que se realizan en la escuela, el color o el movimiento. Una de las dos páginas donde suelo encontrar mi referente y mi inspiración es dentro de Pinterest y Behance, aunque suelo utilizar mucho más Pinterest que Behance. Esta es Pinterest, es una página que más de uno ya le sonará y es una de las páginas donde yo busco mis referentes y la verdad que una de mis favoritas porque tiene mucho contenido y de un solo vistazo puedes ver diferentes estilos que te pueden marcar tu camino creativo en tus marcas o en el diseño que vayas a hacer. Yo en este caso para Mambo empecé a buscar referentes relacionados con la onomatopeya y empecé a buscar y a indagar en ella diferentes recursos y los que me iban gustando los iba guardando y así sucesivamente. Así que empecé a ver proyectos relacionados con el cómic y a empezar a guardar y a crear nuestro tablero dentro de Pinterest con la inspiración que más nos interese. Behance es otra de las páginas donde yo busco también muchos de mis referentes y una página más relacionada con el mundo creativo de la ilustración, diseño o fotografía. Y aquí busco más referentes relacionados con el mundo del diseño. Para buscar tus referentes, un consejo que te doy, que no te centres solamente en buscar referentes relacionados con el diseño. Puede ser fotografía, arquitectura o cualquier tipo que te inspire o que te abra esos caminos creativos. Como veis, es una página súper intuitiva y que te puede servir mucho para buscar esos tipos de referentes que necesitas. Una vez que ya generé toda mi carpeta con todos mis referentes, voy a coger los que más destaquen o los que más me sirvan para elaborar mi tablero de inspiración. Voy a empezar primero con el tablero de inspiración que generé para la parte del logotipo. Uno de los referentes más claros que me salía al introducir el tema de la onomatopeya era el mundo del cómic, donde para representar el grito o un golpe lo representan a través de la repetición de letras. Vemos el ejemplo de Boom, donde repiten muchas veces la O, o Zap, donde repiten mucho la A. También vemos que utilizan una estética muy fuerte, donde destacan mucho estas onomatopeyas, incluso subiéndolas por encima de las ilustraciones. También vemos que utilizan siempre caja alta y tipografías muy condensadas para darle todavía más empaque y más fuerza. Creo que es un camino interesante el de repetir tipos para representar la palabra mambo, pero quizá y me parecería más interesante el camino de jugar con las tipografías. Me gustaría más representar el hecho del grito a través del alargamiento o el ensanchamiento de las tipografías, porque el camino de repetir diferentes letras, en este caso la A de mambo, para representar este grito me parecería que sería difícil de adaptar en algunos formatos, ya que luego se quedaría quizá demasiado largo. Así que cogí referentes dentro del mundo del diseño relacionados con el tema de la edición de los tipos y vemos opciones muy interesantes donde alargan o ensanchan tipografías para conseguir aspectos de grito o ya no solo de grito sino en estos casos de movimiento, que es lo que también buscamos dentro de nuestra marca Mambo. Una vez que ya genero estos tablones, también suelo destacar un proyecto que me gusta mucho y que utiliza la idea que yo quiero tener. Por ejemplo, en este caso, Public es un proyecto de Pentagram que hicieron para el Teatro Public de Nueva York y que en su marca querían representar ese estado de movimiento continuo que se genera en el mundo del teatro. Creo que es una acción muy interesante, cómo han engordado estos tipos para generar ese movimiento en la palabra y creo que me puede servir mucho para inspirarme para tomar mi camino creativo en el tema de crear mi logotipo. Otra opción interesante del proyecto también de Pentagram para el Museo de Arte Moderno de Nueva York es el proyecto de MoMA,
que al contrario de Public no engorda o no alarga los caracteres, sino que va jugando con las tipografías y poniéndolas en caja alta y en caja baja. El nombre completo de MoMA es Museum of Modern Art y ha destacado las palabras Museum o Modern Art por delante de las de Off y por eso juegan con esos caracteres más altos. Me gusta mucho esta opción y creo que podría ser uno de los caminos más claros para la elaboración de Mambo, ya que creo que en vez de alargar los caracteres, porque tendríamos el mismo problema que si repetimos los caracteres, la opción de alargar los tipos según sea la sílaba tónica de la palabra, del grito, sería una de las opciones más interesantes para nuestro camino creativo. Después separo mis tableros de inspiración y por otro lado suelo buscar inspiración para mis gráficas. En este caso tengo una idea clara que es buscar pasos de los bailes que se dan dentro de la escuela de Mambo y busqué referentes e imágenes donde vemos estos pasos del tango, de la bachata o del mambo. Vemos que son formas con mucho movimiento ya que son bailes principalmente rápidos y ligeros y me parece que puede ser un camino interesante utilizar para nuestra gráfica estas formas. Para representarlo no quiero utilizar la fotografía ya que se vería algo formalizada y creo que no me interesaría, así que busqué caminos más relacionados con la danza pero que utilizasen otras imágenes como la ilustración. Y aquí vimos varios ejemplos donde utilizan la ilustración y la verdad que el resultado es bastante bueno. Para esta parte ya busqué un proyecto en sí que utilizasen este tema de la silueta y de la ilustración y he vuelto a recurrir al proyecto de Nudista de R3 que creo que utilizan muy bien los colores y estas siluetas que insinúan la figura de la mujer y creo que nuestra estética para nuestra gráfica debería ir mucho por este camino de generar estas siluetas relacionadas con estos pasos de baile de la escuela. Ya tenemos nuestro mood board, que va a definir nuestro camino creativo. En la siguiente lección empezaremos a bocetear nuestro logotipo.